Una mujer relató una historia que comenzó como un asunto familiar aparentemente inocuo, pero que finalmente reveló una profunda tensión latente. Su padre llevaba casi 15 años casado con su tercera esposa, Katy, una mujer que siempre parecía tener dificultades para encontrar su lugar en la familia. Desde el principio, la narradora notó la constante necesidad de atención de Katy, como si temiera desaparecer si no era el centro de atención. Cuando su hija estaba a punto de cumplir 6 años, comenzaron a planear su fiesta de cumpleaños, lo que le recordó los eventos del año anterior. La fiesta había sido de temática cenicienta y todo parecía ir a la perfección. Su padre llegó temprano, pero Katy no estaba. Dijo que estaba enferma. La narradora no se preocupó demasiado al principio, aunque algo parecía extraño. Hacia el final de la fiesta, mientras los niños comían pastel y algunos padres se preparaban para irse, la puerta se abrió y apareció una figura vestida de cenicienta. Era Katy. Había llegado disfrazada e intentó actuar como el personaje, interactuando con los niños como si fuera parte del espectáculo. El único problema fue que nadie había sido avisado. Ni la madre de la niña ni su esposo sabían nada de la sorpresa. Semanas antes, Katy había preguntado casualmente si estaban contratando animadores, pero no mencionó que planeaba ir disfrazada. Más tarde, confesó que había comprado el disfraz en cuanto supo la temática de la fiesta y que quería sorprender a la niña. Pero la sorpresa no salió como estaba previsto. La hija reconoció a Katy al instante y la ilusión del personaje se desvaneció en segundos. Además, el momento fue incómodo porque interrumpió el final de la fiesta. Niños confundidos, padres con aspecto incómodo y cierto caos se desató mientras todos intentaban arreglar la situación. La fiesta continuó, y la niña finalmente se divirtió, pero la situación dejó claro que no había sido una buena idea. Tras el incidente, la cuentacuentos y su esposo hablaron con Katy y le pidieron que no volviera a hacer algo así sin previo aviso. Katy se disculpó y prometió que no volvería a ocurrir. Al principio, el asunto parecía zanjado, pero meses después, en las reuniones familiares, Katy no dejaba de mencionar el momento. Mostraba fotos, recordaba la fiesta y hablaba de lo que haría diferente si tuviera que repetirla. Incluso le preguntó a la niña qué tema quería para el próximo cumpleaños y cómo se sentiría si uno de los personajes apareciera de repente. Esta conversación encendió de inmediato las alarmas en la madre. La fiesta se celebraría en un local alquilado con un tiempo limitado este año, lo que significaba que cualquier sorpresa inesperada podría arruinar todo el plan. Cuando confrontaron a Katy sobre sus preocupaciones, ella evitó prometer que no volvería a disfrazarse. En cambio, insistió en que a los niños les encantó y que lo pasarían genial. La pareja sintió que no los escuchaba. Tras varios intentos infructuosos de obtener una respuesta directa, tomaron una decisión difícil. Katy no sería invitada a la fiesta. Podría ir a la cena familiar posterior, pero no a la celebración del cumpleaños. La reacción no se hizo esperar. Katy estaba furiosa, y el padre de la narradora también estaba fuera de sí. Estaba convencido de que su hija estaba exagerando y haciendo un drama de la situación. La madre se preguntaba si se había pasado, aunque en el fondo estaba casi segura de que Katy quería repetir la sorpresa. Días después, algo sucedió que confirmó sus sospechas. Su padre la llamó y le contó que había abierto accidentalmente un paquete dirigido a Katy y había encontrado una peluca morada dentro, muy similar al peinado de un personaje de la nueva temática de la fiesta, Cazador de Demonios K-pop. El disfraz completo aún no había llegado, pero estaba en camino. Katy ni siquiera tenía intención de decírselo a su marido. El padre contó cómo habían discutido por el precio del disfraz, pero al mismo tiempo, había intentado convencer a su hija de que esta vez podría ser una grata sorpresa, que Katy había visto la película varias veces para estudiar al personaje y que lo hacía porque amaba mucho a los niños. Apenas escuchó estas palabras, la narradora se sintió completamente frustrada. Confirmó exactamente lo que temía. Katy nunca había tenido la intención de respetar sus límites. Entonces tomó una decisión final. A Katy la expulsaron oficialmente de la fiesta. Ella y su esposo informaron al local que no habían contratado a ningún artista y que cualquiera que se presentara disfrazado sería rechazado. Incluso enviaron una foto de Katy para evitar problemas. El local confirmó que no se admitiría a nadie que no estuviera en la lista de invitados. La decisión desató una acalorada discusión con su padre. Él insistió en que no era para tanto y que debía dejar que Katy hiciera lo suyo. La narradora replicó que el problema no era el disfraz, sino que alguien ignoraba sus decisiones sobre el cumpleaños de su propia hija. Finalmente llegaron a un acuerdo. Su padre podía ir a la fiesta, pero si Katy se presentaba con él, ambos serían expulsados del colegio. Después, podrían salir a cenar juntos. Durante días, la narradora sintió alivio y agotamiento a partes iguales. Incluso consideró limitar el contacto con su padre y Katy, ya que ninguna relación valía la pena el estrés.
Cuando llegó el cumpleaños, todo salió a la perfección. Los niños se divirtieron, la niña estaba feliz y no hubo incidentes. Katy no apareció. El padre actuó con normalidad y, por un momento, todo el conflicto pareció resuelto. Pero la verdadera sorpresa llegó a la hora de la cena. Como el grupo ya estaba sentado en el restaurante, el padre y Katy llegaron tarde. Y Katy apareció vestida exactamente como el personaje del que habían hablado, con peluca morada, chaqueta y el atuendo completo. El padre evitó el contacto visual, visiblemente avergonzado. Los niños la reconocieron al instante y la llamaron por su nombre, rompiendo cualquier ilusión. Katy intentó repetidamente llamar la atención de los niños e invitarlos a unirse, pero estaban absortos en sus conversaciones o en la comida. En un momento dado, incluso intentó tomar la mano de la niña para sacarla a bailar, momento en el que la madre tuvo que intervenir y pedirle que los dejara solos. Tras unos minutos incómodos, Katy fue al baño y envió un mensaje diciendo que no se sentía bien. Ella y el padre abandonaron el restaurante menos de 20 minutos después de su llegada. La situación ya era incómoda, pero lo peor estaba por venir esa misma noche, cuando la hija habló con su padre. La niña le preguntó tímidamente si estaba mal que no le gustara Katy. Confesó que se había sentido incómoda cuando Katy intentó llamar su atención y que le preocupaba que los demás niños del restaurante la miraran de forma extraña. Estas palabras afectaron profundamente a la madre. Comprendió que no podía permitir que este comportamiento siguiera afectando a sus hijos. Al día siguiente, llamó a su padre y a Katy y les informó de su decisión final. Katy ya no sería bienvenida en ninguno de los eventos de sus hijos. Katy respondió que se había sentido humillada al pedirles que la dejaran en paz y que no entendía por qué la castigaban después de tanto esfuerzo por complacer a los niños. Más tarde, el padre habló con su hija en privado y admitió que él también se había sentido avergonzado por el disfraz. Sin embargo, siguió defendiendo a su esposa. La narradora se mantuvo firme, dejando claro que ambos serían expulsados de la escuela si Katy alguna vez se presentaba a un evento al que no había sido invitada. No cortaron el contacto por completo, pero ella decidió ver a Katy con mucha menos frecuencia a partir de entonces. Con el tiempo, se dio cuenta de que esta distancia probablemente también mejoraría su relación con su padre. A pesar de todo el drama, lo más importante era que su hija había disfrutado de su cumpleaños. Eso era lo único que realmente importaba. La segunda historia comienza con una mujer de 28 años que llevaba 4 años en una relación aparentemente inseparable. Ella y su novio trabajaban como camioneros y compartían prácticamente cada momento de sus vidas. Viajaban juntos, jugaban videojuegos y habían establecido la rutina de hacerlo todo en pareja. Pero cuando dejaron los largos viajes y empezaron a trabajar más cerca de casa, la dinámica cambió. Ella consiguió un trabajo bien pagado como empleada de gasolinera, mientras que él aceptó un puesto considerablemente peor. Vivían en casa de la madre de él y los tres compartían los ingresos del hogar. Aunque los ingresos totales provenían de los tres, ella era la que más ganaba y pagaba la mayoría de las facturas, compraba la comida y mantenía la casa a flote. Su novio tenía 3 hijos de 2 relaciones anteriores, y gran parte de su sueldo se destinaba a la manutención. Después de pagar el coche y parte del teléfono, no le quedaba casi nada. Esto significaba que ella no solo pagaba los gastos del hogar, sino también la ropa, los útiles escolares y otros gastos de los niños. A final de mes, apenas le quedaban $200 y su cuenta a menudo estaba en descubierto. A esta presión financiera se sumaron otros problemas. Descubrió que su novio enviaba mensajes de texto y salía con otras mujeres. Además, apenas ayudaba en casa. Él llegaba del trabajo, se duchaba y se pasaba horas jugando videojuegos, mientras que ella, después de turnos de 12 o 15 horas, tenía que cocinar, lavar los platos, preparar a los niños para la escuela y limpiar la casa para 6 personas antes de dormir solo 3 o 4 horas. Cuando ella le pedía ayuda, al principio él accedía, pero pronto empezaron las excusas. Él decía que le dolía la espalda de lavar los platos o que podía poner la ropa en la lavadora, pero que ella tenía que hacer el resto. El agotamiento fue en aumento hasta que aceptó un nuevo trabajo con turnos de noche. Esto significaba que ya no podía ocuparse de la casa como antes, ya que trabajaba desde la tarde hasta la madrugada. Un día, durante un turno, recibió un mensaje de su novio. Su madre le escribió que estaba enfadada con ella y la acusó de ser vaga y de no ayudar en casa. Estas palabras la destrozaron profundamente, sobre todo después de todo lo que hacía por la familia. Intentó ignorarlo para centrarse en su trabajo, ya que conducir un camión cisterna exigía toda su atención. Pero esa misma noche, su novio le hizo una confesión. Le reveló que había guardado un secreto durante años, llevaba 10 años con herpes. Según él, simplemente se le había olvidado mencionarlo y, durante los brotes, prefería guardar silencio. La noticia la golpeó como un ladrillo. Se sintió traicionada,
engañada y profundamente herida. En su opinión, algo tan serio debería haberse abordado desde el principio de la relación. Él insistía en no haberla engañado, pero ella no podía creer que alguien pudiera olvidar algo así. Días después, le envió un mensaje diciendo que sentía que era necesario romper, ya que ella se había vuelto distante y antipática desde su confesión. Esto derivó en una acalorada discusión por mensaje de texto, y ella finalmente aceptó la separación. Esa misma noche, se mudó con su madre. 2 días después, alquiló una camioneta de mudanzas, empacó todas sus pertenencias y se fue de la ciudad para siempre. Durante semanas, se enviaron mensajes de texto ocasionalmente, pero la relación terminó. Finalmente, él la acusó de haberlo dejado, diciendo que si lo hubiera amado de verdad, habría sido más comprensiva. Entonces lo bloqueó en todas partes. Intentó contactarla por correo electrónico, usando números falsos e incluso a través de los celulares de su madre e hijas. Ella se dio cuenta de que no quería volver por amor a él, sino porque había perdido a la persona que pagaba la mayoría de las facturas y mantenía la casa en funcionamiento. Mientras tanto, su vida cambió por completo. Siguió trabajando como camionera, pero ahora podía dormir de 8 a 9 horas por noche. Vivía con su madre, contribuía a los gastos de la casa y, por primera vez en años, podía ahorrar dinero. La paz que sentía era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mirando hacia atrás, comprendió que la relación había sido una enorme tensión, agotándola física, emocional y económicamente. Ahora su mundo era más sencillo, más tranquilo y mucho más suyo.